La nomenclatura de cuentas es un listado o catálogo de todas aquellas cuentas que vamos a estar utilizando a lo largo del ciclo contable. ¿Cuál es la función de la nomenclatura de cuentas? Pues para cualquier transacción que nosotros identifiquemos, como ya habíamos visto en el proceso de la contabilidad o en el sistema, en la definición de qué es la contabilidad, nosotros identificamos y analizamos qué transacción es la que está ocurriendo. Y vamos a poder dirigirnos a este catálogo de cuentas para saber cuáles vamos a utilizar para registrar esta transacción en los libros contables. Esa es la función de una nomenclatura de cuentas. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos visto en anteriores videos. Como ya habíamos visto, las cuentas se componen en 5 grandes grupos: los activos, los pasivos, las cuentas de patrimonio, ingresos y egresos. En la nomenclatura, cada uno de estos grupos va a tener un número que lo identifica. Ese es el número general de esa cuenta. Para el caso de los activos sería el 1, para el caso de los pasivos el 2, las cuentas de patrimonio sería el 3, ingresos 4 y egresos el 5, en el mismo orden en el que lo estamos viendo. Posteriormente, estos grandes grupos tendrán subgrupos y vamos a verlos a grandes rasgos en este video. Empecemos entonces con el grupo de los activos. Los activos se compondrán en 2 grandes grupos: los activos corrientes y los activos no corrientes, siendo los activos corrientes aquellos bienes y derechos que serán exigibles o realizables dentro de los 12 meses siguientes al que estamos operando. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes. Generalmente los clientes tendrán un crédito de 30, 60 o 90 días que nosotros les vamos a otorgar. Entonces, estos, como es menor a 12 meses o está dentro de los 12 meses, son activos corrientes. Del lado de los no corrientes tendríamos entonces aquellos bienes o derechos que serían exigibles o realizables en un periodo posterior a los 12 meses. Dentro de estos activos vamos a tener entonces los vehículos, por decir un ejemplo. Los vehículos nosotros vamos a esperar utilizarlos en un periodo mayor a los 12 meses. Yo creo que no compramos un vehículo para que se vaya a consumir o se vaya a depreciar completamente en menos de 12 meses. Lo normal es de que nos duren años, ¿verdad? Entonces ahí vamos a contabilizar este tipo de activos. Por otro lado, en los pasivos sería la misma lógica. Tendríamos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes serían aquellas obligaciones que nosotros debemos solventar dentro de los 12 meses siguientes. Aquí, por ejemplo, digamos que la contracuenta de un cliente serían los proveedores. Entonces, a nuestros proveedores tenemos que pagarle en un periodo de 30, 60 o 90 días, en lo normal, ¿verdad? Eso entonces quiere decir que los proveedores estarían clasificados en los pasivos corrientes. Si nosotros, por otro lado, tenemos una hipoteca, nosotros las hipotecas sería una obligación que trascendería de los 12 meses. Es decir, que tenemos que pagarlo en 20, 25 años, ¿verdad? Entonces, esta obligación sí es un pasivo no corriente. Del lado del patrimonio, como ya lo habíamos visto, pues tendríamos también subgrupos. Tendríamos las aportaciones que realicen los socios, podría clasificarse como un subgrupo. Tendríamos las reservas como otro subgrupo, que pueden ser reservas que establezcan los socios o reservas que requieran las legislaciones de cada país. Y por último, los resultados, que pueden ser los resultados del periodo, como ya lo habíamos visto en muchos ejemplos anteriores, o resultados de periodos anteriores. Por otro lado, en los ingresos tendríamos también 2 subgrupos: los ingresos ordinarios y los ingresos que no serían los ordinarios o extraordinarios. Estos ya los habíamos visto también en el video de las cuentas, que si no lo han visto, pues los voy a dejar aquí en una tarjetita. Y por último tendríamos los egresos. En los egresos pues también nos vamos a clasificar por costos y por gastos. De esta forma es como se estructura de manera muy básica la nomenclatura de cuentas. Luego de esta estructura general, ya depende mucho de la empresa y depende también del sistema que nosotros vayamos a utilizar en la empresa para seguir dándole detalle a las cuentas. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una cuenta bancaria. Es una cuenta monetaria en el Banco Industrial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues como ya lo habíamos visto, tenemos dinero. Entonces,
esto es un activo. Desde ahí partimos, ¿verdad? Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. El dinero entonces sería un activo, ¿verdad? Porque nosotros lo vamos a utilizar y esperamos obtener beneficios cuando nosotros lo reinvirtamos. Entonces el dinero es activo. Entonces vamos a ponerle el número 1. Ese va a ser, digamos, el principal dígito que va a regir esta cuenta. Luego, ¿será que este es un activo corriente o no corriente? Yo creería que es un activo corriente porque nosotros tenemos la disponibilidad de utilizarlo en cualquier momento. Es decir, en cualquier rato yo puedo ir al banco, emitir un cheque y sacar el dinero. Entonces, será un activo corriente. Vamos a tener 1 y 1, ¿verdad? A partir de acá, nosotros ya tendríamos que ir clasificando según nuestro criterio o según nos permita el sistema una cuenta más a detalle. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar que este va a estar dentro de la caja y bancos. Veamos que esa va a ser la primera sección que va a delimitar estas cuentas. Entonces sería otro 1, ¿verdad? Luego vamos a tener bancos en moneda extraña, bancos en moneda nacional, perdón. Tendríamos entonces ahí los 4 primeros niveles. Entonces estamos diciendo que es un activo corriente, que está dentro de la caja y bancos, o las disponibilidades, también en otro momento podríamos clasificarlo de esa forma, y que se trata de un banco en moneda nacional. Y el último dígito que vamos a utilizar para este canal, para los ejemplos que vamos a ver, sería el 5º. Es decir, que nosotros vamos a estar utilizando una nomenclatura de 5 niveles. Y este último nivel va a contener el detalle más específico de la cuenta. En la legislación guatemalteca nos requieren que nosotros registremos para las cuentas contables todo el detalle directamente en la cuenta. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a registrar el banco, vamos a registrar también en el mismo nombre de la cuenta tenemos que nosotros dejar claro el nombre del banco, el tipo de la cuenta y el número de la cuenta. Entonces, por ejemplo, la cuenta contable se va a llamar cuenta monetaria número 00-0023-9 del Banco Industrial. Y podemos ponerle incluso entre paréntesis la moneda en que está expresada. En este caso va a ser quetzales. De esta forma, nosotros ya tendríamos nuestros 5 niveles de cuentas. Y está bien estructurado. Si se dan cuenta, esto nos va a servir mucho para entender cómo es que se componen las cuentas contables dentro de la contabilidad. A nosotros nos enseñan, por ejemplo, caja y bancos, ¿verdad? Pero estamos viendo en este ejemplo que lo correcto es registrar el nombre completo de la cuenta y la descripción. En el caso de los bancos, por la legislación guatemalteca, pues nos requieren esto. Posteriormente, pues también nos han enseñado las hojas estas de 10 columnas que nosotros uníamos y pegábamos hasta 3, por ejemplo, para registrar ahí toda la cantidad de cuentas que nos estaban dando, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, solo que resumido en su máxima expresión. El objetivo general de esas hojas, pues, era ese, ¿verdad? Que nosotros empezáramos a clasificar las cuentas según lo que fuera, si eran activos, si eran pasivos, si estaban dentro del patrimonio, si estaban dentro de los ingresos, si eran ingresos. Ese era el objetivo primordial de esas hojas. Entonces, con la nomenclatura contable, entendiéndolas, pues si aún estamos realizando esas hojas en el colegio, va a ser mucho más sencillo poder entenderlas. Adicionalmente, en la descripción de este video van a encontrar un link con un archivo Excel que lo podrán descargar, donde estará una nomenclatura de cuentas bastante extensa, donde nosotros podemos empezar a basarnos para los futuros ejemplos que tendremos en el canal. Entonces, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, que puedan descargar la hoja también de Excel, estará almacenada en un Google Drive, y espero también que puedan dejar sus inquietudes en el área de comentarios. Yo los veo en el siguiente video. Chao.